Bienvenida, bienvenido, te habla Mario Farinola, director de aprenderpnl.com. Hoy veremos un breve ejercicio de la PNL donde nos enfocamos en el lenguaje, el aspecto lingüístico de las conversaciones internas, que influyen en múltiples aspectos de un individuo. En efecto, no solo hablamos con los demás, también con nosotros mismos, estableciendo diálogos internos en los que desplegamos un estilo de lenguaje propio. Y esto tiene implicancias diversas, estudiadas por la programación neurolingüística. Es un lenguaje en forma de pensamiento que todos experimentamos, muchas veces de manera interior y otras veces declamada a viva voz. A través del estudio de personas de excelencia, utilizando estrategias de la PNL, se llegó a la conclusión que todas las personas eficaces en sus resultados mantienen un cierto tipo de diálogo con ellas mismas. En estos casos, su comunicación interior nunca se corta, se sostiene pese a las dificultades, reforzando las creencias potenciadoras, la resiliencia, fortaleciendo la autoestima para poder alcanzar los resultados deseados a lo largo del tiempo. Para hacer este ejercicio de neurolingüística necesitas agudizar un poco tu percepción. Vayamos entonces al ejercicio de PNL de lenguaje y conversaciones internas. Elige algún momento o situación del día que dispare uno de tus diálogos internos. Luego, presta atención al tono de voz, a la intensidad, los sonidos, pero sobre todo, enfócate en el contenido, puntualmente en lo que te dices. Cuando conversas contigo, ¿qué cosas te dices? ¿Cómo te tratas? ¿Eres comprensivo contigo mismo o poco tolerante? ¿Qué palabras puntuales utilizas? ¿Usas algunas palabras mucho más que otras? ¿Utilizas una especie de dialecto o modismos del lenguaje para hablar internamente? ¿Qué es lo que te cuentas a ti mismo respecto de lo que vives, de los otros, de las situaciones que atraviesas, del lugar donde vives, del mundo o de tu realidad cotidiana en general? Desde la PNL, la realidad que experimentamos no es la realidad, es nuestra propia y particular interpretación de ella. Puedes comprobar que lo que te dices a ti mismo tiene relación con la forma en que te observas, con la mirada que tienes acerca de tus capacidades, defectos, virtudes, talentos, limitaciones e incluso sobre tus creencias, lo que íntimamente crees o no crees merecer. Desde el enfoque de la programación neurolingüística, las creencias y convicciones internas influyen de manera significativa en tu autoestima. Este mecanismo se retroalimenta e incidirá en cómo te perciban los demás. Observa entonces la importancia que tienen estas conversaciones internas, cómo el lenguaje tiene poder y puede cambiar la ecuación de tu vida a través de ellas. En cualquier caso, no es lo mismo hablarse y tratarse a sí mismo desde el enojo, la descalificación o la desvalorización, que quien se trata de manera comprensiva, con amor y con la creencia de que puede lograrlo, que pese a todas las dificultades se considera merecedor de oportunidades y de afecto. Realiza este sencillo ejercicio de PNL para autoobservarte, escucharte y determinar si te maltratas, si tu mente es en realidad una zona de guerra hostil o más bien un campo fértil para contenerte, afianzarte, fortalecerte y crecer. Debemos hacer lo posible para establecer patrones mentales de diálogo interno fructífero, sano, productivo, constructivo. Si te afirmas desde adentro hacia afuera, si dialogas contigo de cierta forma más amorosa, comprensiva, determinante, justa y sabia, usando un lenguaje acorde, irradiarás un halo de seguridad y confianza hacia el exterior, hacia los demás. Querrán estar contigo, compartir, porque se sentirán a gusto. Como puedes apreciar a través de esta simple autoobservación usando la PNL, el lenguaje no es para nada inocente, tiene poder, influye y mucho. Además, afecta tus emociones y la manera de actuar, de comportarte. En la práctica, todo esto incide incluso desde la elección de los mínimos detalles, pasando por la elaboración y práctica de hábitos psicofísicos saludables, hasta la construcción de los vínculos de las personas con las que se comparte la vida. Esto fue todo por el momento. Te habló Mario Farinola. Te envío un saludo muy cordial. Muchas gracias.